Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecer a Adrián porque yo creo que ha introducido muy bien muchos de los conceptos que me van a ser de mucha utilidad y voy a poder ir un poquito más al grano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo primero sí que creo, pues un poco para entender esta charla, un poco el contexto, la sucesión de espacios de los que vengo, más allá de la universidad. Yo empiezo un poco a meterme en estas salsas, por decirlo de alguna manera, con la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos, donde también están las compañeras de Sustrai, y es sobre todo a estos proyectos de interconexión eléctrica entre los dos lados de los Pirineos, que es una lucha histórica en los Pirineos, en la zona de la Ribagorza, de Aragón especialmente, pero que se empieza a reactivar un poco dentro de lo que podríamos llamar un plan o una agenda europea de interconectar los países a través de un plan que surge en el 2013 y donde aparecen los proyectos de interés común. Entonces, no nos entendíamos o no entendíamos muy bien cuál era la dinámica que había detrás, hasta que ha llegado el año 2019-2020 y hemos visto lo que realmente había era generar las vías de escape de un plan de saqueo energético, de un plan que es lo que ha llamado antes Adrián como colonia energética, ¿no? De este nuevo estatus de ser un sur en el norte. Entonces, yo quiero hablar de eso porque es desde esas primeras experiencias cuando surge la preocupación y este año, en febrero, fundamos Aliente, la Alianza Energía y Territorio, que es donde conocí también a ESPE, y que es un poco la constatación de que algo que parecía aislado pues realmente no era más que la rama de algo mucho más amplio. Quiero hablar un poco de eso. Entonces, para esta charla he elegido esta estructura. La primera parte la he llamado como notas, que es un poco lo que ha presentado Adrián. Voy a ir muy al grano de 4 aspectos que quiero un poco retomar para entender todo lo que va después, pero lo que sí que es importante es entender cómo se aterriza ese extractivismo salvaje en el territorio de Navarra, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque antes creo que lo comentábamos que nos puede, digamos, parecer muy devastador los planes actuales, pero realmente lo que hay detrás de la esquina es todavía más para asustarse. Entonces, yo creo que esto tiene que servir también un poco para activarse y para ponerse en marcha, pues para decir que esto no puede ser, por razones físicas, pero también por razones de justicia. Y yo creo que eso también es muy importante, porque más allá de que sea imposible, que es un punto de partida, incluso si vamos a hacer algo imposible, vamos a hacerlo de una manera en la que la gente no se quede atrás y los únicos que realmente se beneficien sean unas élites que, como decía Adrián, tienen nombres y apellidos. Y finalmente, pues voy a dar un poco unos indicios hacia dónde deberíamos caminar, ¿no? Hacia dónde veo yo personalmente, dónde tendrían que ir los esfuerzos en poder hacer esta transición energética una transición real y no una transacción tecnológica para que no cambie nada. Bueno, lo primero que quería comentar es que paremos un segundo a fascinarnos de nuevo con las energías fósiles, porque realmente gran parte del juicio que podemos tener de las energías fósiles son realmente el uso que hemos hecho de ellas. O sea, las energías fósiles es la concentración, casi una raridad histórica, donde la energía, digamos, de los cuerpos biológicos se ha concentrado a lo largo de cientos de millones de años en unas condiciones muy, muy particulares, y ahora disponemos en un lapso de tiempo de lo que podemos liberar una llama, la energía solar concentrada en el tiempo y en el espacio. Eso es una cosa que es la única forma en la cual podemos entender la complejidad actual de nuestras sociedades. O sea, existe en antropología algo que está teorizado como la ley de White, donde decimos que, entendido el modelo energético, pues tenemos muchas pistas para entender también el modelo socioeconómico. Y esto es, digamos, la madre del cordero. Porque, claro, tenemos que abandonar las fósiles. Entonces, la fantasía sería pensar que podemos tener una sociedad posfósil en la que no cambie nada. Y eso solo se puede alimentar si creemos que las renovables pueden reemplazar las fósiles, pero entonces estaríamos obviando un montón de cosas que son las que han presentado Adrián antes y que ahora voy a recordar. Entonces, más allá de ese elemento central, si pensamos en las características de las fósiles, que podríamos resumirlas en las que son muy gestionables, podemos decidir cuándo encendemos la caldera y cuándo la apagamos. Tienen una densidad energética donde en un barril de 60 litros tenemos una cantidad de energía que ocuparía hectáreas. Y además, para que sea rentable, necesitamos concentrar en grandes potencias, que a su vez sería lo mismo que grandes también o pequeños o un pequeño número de productores. Esto, de una forma prácticamente automática, nos presenta por qué el modelo energético que tenemos o que hemos heredado tiene también estas características. Unidireccional, donde la concentración de la potencia en la geografía y en la propiedad pues está muy, muy, muy demarcada.
las decisiones se hacen únicamente en base a coste y los consumidores, las consumidoras, somos agentes pasivos donde además se nos enseña prácticamente a no preguntarnos qué hay más allá del enchufe. Y esto ha hecho que los sistemas energéticos, y en concreto el sistema eléctrico, tenga un poco esta pinta. Pocos actores en rojo y una red donde realmente se lleva la energía a los puntos de consumo. Si lo, digamos, concretamos un poco más, tendríamos esto. Tendríamos un elemento central, y ahí está marcado en verde, que es la red de transporte, que está controlada, que está planificada y que está gestionada por un actor muy importante para entender esto, que es Red Eléctrica de España, donde todo el que quiera jugar aquí se tiene que enchufar a su infraestructura y los usuarios, las usuarias, pues realmente también nos enchufamos a ello. Entonces, esta estructura que tenemos aquí, prácticamente sería lo mismo que tenemos en Navarra, ¿no? He planteado un poco en negro lo que serían los puntitos verdes de las consumidoras y tendríamos las redes eléctricas y los nodos de entrada y salida. Los nodos de entrada y salida son las subestaciones, tendremos, os sonará, Orcoyen, Cordovilla, Muruarte, Tafalla, Olite, Castejón, Tudela y Serna y Sangüesa. Entonces, realmente esto, la realidad física, esto demarca unas relaciones de poder muy, muy fuertes. Y en cambio, a pesar de que todo tiene que cambiar, parece ser, para que las renovables sean una solución, lo que se está haciendo es intentar encajar, como el que intenta, no sé si recordáis estos juguetes de los niños de meter la pieza redonda por el agujero redondo, pues estamos haciendo eso con el cuadrado. No encaja. Y esto es algo que evidentemente es muy importante, la conceptualización o las bases que ha puesto Adrián, porque si no en el debate, cuando tú te enfrentes a los que proponen esto, como las bases ya están establecidas, donde hay ciertas cosas de las que no se hablan, el debate está ya, digamos, perdido. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, de poner estas bases para decir que tenemos que partir a hablar de una base que sea realmente consistente con los límites físicos, ¿no? Entonces, las renovables, que son otra historia, no tienen nada que ver. Las renovables son intermitentes. El recurso depende geográficamente, depende del día, es difícil, podemos tener nuestros modelos, pero al final no vamos a poder ordenar, ¿no?, como a pesar de todos los intentos de geoingeniería que se están poniendo en juego, es algo que se escapa de nuestro control. Su densidad energética es muy baja, tiene una tasa de retorno energético baja, necesita mucha energía que a día de hoy, nos guste o no nos guste, es fósil, porque es la matriz energética en la que estamos viviendo. Además, aquí faltaría muchos materiales, además materiales raros. Y, por otro lado, y esto puede entenderse como una oportunidad, son por primera vez escalables. Podemos realmente, las personas que estamos aquí, no, las personas que estamos en esta mesa, podríamos poner una placa y realmente alimentarnos de eso. Y esto marca también unas guías o una especie de nociones por las que podríamos tirar para este modelo energético que no sea una herencia del centralizado fósil, sino que está hecho un poco a la imagen y semejanza de las nuevas oportunidades con sus limitaciones que nos dan las renovables. Entonces, esto es algo muy importante. Muy por encima, la intermitencia. ¿Cómo se hace frente? ¿Cómo hace el sistema frente a la intermitencia? Con más tecnología, con más energía, con más materiales, por lo cual estamos ahondando más el problema. No nos vale. La dependencia geográfica del recurso, pues depende, y aquí no hay tutía. ¿Cómo está haciendo el sistema frente? Con un colonialismo energético, llevando la producción a los sitios más interesantes desde un punto de vista de rentabilidad del territorio. La baja densidad energética, ¿qué es lo que supone? Pues supone uso de tierra, asimetrías entre lo rural y lo urbano, necesidades de transporte, unas afecciones a la biodiversidad tremendas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que todo esto se relativiza o se pone en algún tipo de escala donde el poder asegurarnos una energía ilimitada está por encima de todo, a pesar de que atente contra el propio suelo por el que caminamos. El tema de la tasa de retorno energético yo creo que se ve muy bien aquí, porque nos vienen a decir, pues bueno, tú pones la placa, viene el sol y generas energía. Problema resuelto. Lo que muchas veces no pensamos es que requiere una gran cantidad de energía embebida y además de unos materiales escasos. Porque tecnológicamente, aunque se llamen renovables, son, digamos, unos dispositivos muy sofisticados. Esto nos permite hablar o entender que durante un tiempo estamos viviendo a deuda. O sea, si ahora mismo ponemos en marcha toda la infraestructura renovable y empieza a producir, no vamos a recuperar la inversión energética, pongamos que hasta dentro de 2 o 3 años, justo en el momento en el que hemos dicho que no podemos consumir más. Entonces, desplegar sin ningún tipo de criterio ni límite una infraestructura renovable significa atentar contra o usar unos combustibles que hemos decidido ya, o hay que, digamos, un cierto consenso de que no podemos seguir utilizando. Entonces, esto es lo que se llama la trampa energética, el energy trap. Hay artículos, pero a pesar de todo eso, cuando llegas a la calle y tienes el diálogo contra pues, los de enfrente, ¿no?, los que tienen las otras jornadas, pues todo esto no está. Entonces, yo creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa. Y, finalmente, la modularidad
nos permite escalar los proyectos y nos permite imaginar que quizás el modelo energético tiene que ser de otra manera. El modelo energético se tiene que adaptar al tipo de fuentes con el que vamos a poder jugar y no intentar escalar este tipo de fuentes para que entren, digamos, en este modelo que es la única forma en la que entendemos tradicionalmente que se pueden hacer las cosas. Lo que se está haciendo es exactamente esto. Simplemente ir a lo macro. El macroproyecto es la consecuencia de no aceptar los límites renovables y pensar que simplemente cambiando la central térmica, la central nuclear, por el megaproyecto renovable podemos seguir sin que cambie absolutamente nada. Lo cual es la primera fantasía que, como decía Adrián, es muy peligrosa, porque da la sensación de que ya se está haciendo algo. Porque cuando nos hace algo podemos decir, oye, vamos a hacer cosas. No os preocupéis que ya estamos haciendo algo. Pues creo que es muy importante decir que eso que se está haciendo es pues, todo lo contrario de lo que seguramente tendríamos que hacer. Bueno, quiero hablar ahora mismo de red eléctrica. Ya digo que quizás por mi propia tradición con este tema de las líneas, muchas veces no somos conscientes todo lo que supone y podríamos decir que si queremos abordar una transición energética con garantías, este sería el nudo gordiano. Tiene un gran poder, una gran influencia política y es realmente parte interesada en que el modelo energético tenga que ser el mismo. A pesar de que pueda hacer sus campañas a favor de las comunidades, a favor de los sistemas distribuidos, pero siempre como una campaña mediática que sirva, más que para retar su posición, para legitimarla. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la operadora de la red de transporte, aquí os voy a dar algunos datos. Red Eléctrica aparece en el año 85, una cosa así, y coge un papel muy importante a raíz de la privatización del sector en el 97, y en todos los Estados miembros pues existe una cierta proporción entre propiedad privada y propiedad pública. En el caso de Red Eléctrica tenemos que la propiedad o la parte pública, que es a través de la sociedad de empresas públicas, que es el SEPI, es de un 20%. Entonces, cuando pensamos que Red Eléctrica es una empresa pública, no, es una empresa privada muy potente, que además está en el IBEX 35 y es de las más punteras. Hace unos años, no sé si os suena, que compró Hispasat, empezó a hacer una aventura por Centroamérica también de inversiones muy locas. Esto es lo que sería Red Eléctrica. Entonces, Red Eléctrica está en la situación de monopolio de un bien necesario y vertebrador de las vidas de las personas y a su vez tiene las manos atadas porque se debe a sus accionistas. Entonces, a mí me gusta mucho me gusta, es un poco triste, pero lo deja muy claro, ¿no? Que Red Eléctrica ya decía directamente, vamos a invertir más en interconexiones, en pleno jaque de la CNMC a su retribución, y lo más curioso es el último párrafo que decía, sin ningún tipo de problemas, que la mayor cantidad de inversión que pueda aprobar la Administración, el Estado, supone para Red Eléctrica una visibilidad de ingresos adicional al escenario actual que le permite mantener, sobre todo en un horizonte en el que el mercado estima que peligra el dividendo de la compañía para sus accionistas en 2023. Uno de los mayores atractivos históricos para los inversores de esta compañía. Entonces, digamos que es el lobo cuidando del rebaño. ¿Qué pasa? Que si hacemos un histórico de las personas que han ocupado puestos de responsabilidad en esta empresa, tenemos gente que alternativamente ha sido pues, de la familia del Partido Popular o de la familia del Partido Socialista. Lo cual, pues ya, aunque no seamos muy mal pensadas, pues ya nos hace un poco sospechar, ¿no? Si vemos la consecuencia de esta centralización del sector, es que vemos en este mapa, en este gráfico, para el caso de España, la práctica totalidad de las instalaciones, más del 80%, son instalaciones de este tipo, de macroproyectos. En cambio, tenemos muy poquitas instalaciones de este tipo. Y esto no es casual, porque la apuesta por una transición renovable centralizada hace que el número de actores que pueda jugar en ese marco sean simplemente los mismos de siempre, los que están en las otras jornadas. En cambio, se cierra la puerta para que sea la ciudadanía la que realmente pueda poner en marcha una transición que saque la ventaja de esa modularidad que nos ofrecen las renovables, ¿de acuerdo? Esto sería un poco el marco inicial. Quiero hablar un poco de cómo se aterriza esto en Navarra y para eso voy a hablar un poco de topología de la red eléctrica, porque podemos entender lo que está ocurriendo, pero sobre todo lo que viene después. He hecho una serie de mapas. Primero tengamos en cuenta lo que es una subestación eléctrica no deja de ser los nodos de entrada y salida de la red eléctrica, ¿de acuerdo? Si echamos un vistazo, estas son las subestaciones que hay en Navarra, ¿vale? Os las comentaba antes. Algunas son de 220, otras de 400 kilovoltios, ambas son de alta tensión y ya os puedo introducir que la alta tensión es la forma en la que la electricidad se utiliza prácticamente, por entenderlo de alguna manera, para sacar la energía del territorio. ¿Vale? No justifica la alta tensión para llevar energía, no lo sé, de la Ribera a Pamplona. Es para llevarla mucho más lejos. Entonces, cuando veamos la alta tensión,
la muy alta tensión, perdón, las MAT, los 400 kilovoltios, la idea que hay detrás ya es esa. Entonces, quiero que seamos conscientes que en Navarra, a día de hoy, todos los proyectos que están sobre la mesa ocupan la capacidad total de la red de absorber energía renovable y energía de cualquier otro tipo. Si no hay más proyectos sobre la mesa, es que están saturados todos esos nodos. De hecho, aquí os doy un poquito la imagen. Tendríamos las diferentes instalaciones, ¿de acuerdo? Las diferentes subestaciones, perdón. En verde es la energía renovable instalada. En gris clarito sería la que tiene ya permisos para instalarse, permisos de acceso y de conexión. Y la gris oscuro sería aquella que está ahora mismo con permisos, pero en fase de estudio de que le den el permiso definitivo. Esto es con lo que tenemos a día de hoy. O sea, quiero que veamos. Esto es lo que viene, prácticamente, ¿vale? Entonces, tenemos que en Serna, ahora mismo, pues tenemos instalados pues, cerca de 200 megas, pero lo que hay detrás de la esquina son prácticamente 1.200 megas, 1 giga con 2. En Castejón, pues todavía está en proceso de evaluación, pero nos vienen 500 megas. En Tudela, pues multiplicaremos por 5, por 6. En Muruarte, por 3. En Cordovilla, por 5. En Orcoyen todavía no hay nada y se va a conectar todo eso. O sea, esto es un poco lo que está viniendo y cuando estáis alegando contra los proyectos, estáis alegando contra ese hueco que hay en las subestaciones. Ya veremos qué pasa cuando llegue más, porque eso es lo que va después, ¿de acuerdo? Las líneas de alta tensión permiten mover la energía entre subestaciones, ¿vale? Serían la capacidad de las subestaciones viene dada por la existencia de líneas. Esto es como la teoría de los cuellos de botella. Si yo tengo una subestación y meto la energía, pero no hay suficiente salida, ¿qué ocurre? Que se satura y hasta que no construya más líneas no voy a poder meter más, ¿de acuerdo? La situación de líneas a día de hoy es esta. Os voy a mostrar un poco. La alta tensión sería un poco la cuerda que va por la zona más prepirenaica, sobre todo cuando se mete para Aragón, iría desde Itxaso, desde Guipúzcoa, hasta Sabillánigo. Y la alta tensión está muy bien trabajada en la zona está muy bien mallada en la zona del Ebro, porque es una zona que orográficamente tampoco tiene mayor problema, ¿vale? Y tenemos que lo que existe es una línea de muy alta tensión que conectaría la zona de Muruarte, toda la zona de Iruña, hasta la salida, que sería lo que va por debajo. Más o menos se entiende. Bueno, es muy importante que tengamos eso. Cuando veamos alta tensión, muy alta tensión, significa que van a generar mucha más potencia de la que se puede consumir en el territorio. Entonces, es muy importante ver dónde estamos a nivel de consumo. Estos son los datos que nos da el Gobierno de Navarra para el año 2019. Tenemos que la electricidad representa, como bien decía Adrián, un 21% en concreto. Vamos a analizar un poco cuál es la situación de la producción renovable respecto a este consumo de electricidad, ¿vale? Que son 4.771,42. Esto está mal, serían gigavatios hora, ¿vale? La T sería una G. Ahí me he colado yo. Entonces, bueno, estaríamos generando un 70%, con lo que ya está aprobado, pasaríamos a generar un 140% del consumo de Navarra y con lo que se está estudiando, con la capacidad que tienen las subestaciones, llegaríamos al 200%, ¿vale? En rojo he puesto cuál sería la autosuficiencia, una especie de autosuficiencia. Que sí es cierto que con las renovables, pues como son, digamos, intermitentes, tener la misma capacidad no significa que la vamos a tener en el momento en el que queremos consumirla. Pero bueno, estaríamos hablando de un salto de escala ya de salirnos de nuestras necesidades. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el plan? ¿Hasta dónde? O sea, ¿cuándo se acaba esto? Quiero decir, ¿qué queremos? ¿300? ¿400? Pues vamos a ver un poco hacia dónde vamos. Y aquí voy a hacer un poquito de repaso de cuáles son las herramientas que hay con las que se está trazando esto, porque hay 3 herramientas clave. La primera herramienta es la planificación de la red eléctrica, es en la que se decide en planes quinquenales cuánta infraestructura eléctrica nueva se va a hacer, subestaciones y líneas, ¿de acuerdo? Esta es la hoja de ruta que es propuesta por Red Eléctrica, aceptada por el Gobierno hace sus procesos de exposición pública y finalmente se aprueba por lo general, ¿no? Hay periodos de alegaciones, pero ya sabemos cómo va esto. Entonces, se paga a través del término fijo todos los extras costes que hay a través de esto va a la factura. Y va a la factura independientemente de lo que consumas. Esto es la parte fija de la factura. Muchas veces nos pasa, no he consumido nada y estoy pagando 25 euros. Aquí está, ¿vale? Aquí está y más cosas, Tampoco quiero hacer un simplismo, pero una parte de esa parte fija iría aquí. Bueno, actualmente tenemos aprobada la 2015-2020 y está en proceso ya de aprobarse la 2021-2026. Entonces os voy a contar un poco lo que viene para Navarra con esto luego más adelante, ¿vale? Más herramientas. El PNIEC. El PNIEC es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sería la hoja de ruta que tiene el Estado español en cuanto a digamos, a los objetivos de renovables. Para el 2030,
tiene un objetivo de 87,2 gigavatios, ¿vale? Estamos actualmente en torno a 20 gigavatios. O sea, para el 2030 se está planteando multiplicarla por 4. Pues bien, con datos de red eléctrica, teniendo en cuenta todo lo que está ahora mismo estudiándose para instalar, para el 2030 no, para el 2025 pasaríamos a tener cerca de 200 gigavatios, ¿vale? He marcado aquí en rojo lo que marcaría el PNIEC, ¿vale? Entonces, he puesto en azul el eólico y en naranjita la fotovoltaica. Entonces, esto está totalmente desproporcionado. O sea, esto, el PNIEC, que se aprueba el año pasado, que no es que sea un plan viejo, dice, vamos a llegar a 87 gigavatios. Pues con lo que está ahora mismo solicitado, pendiente de aprobación, ya con lo aprobado estaríamos pues, prácticamente pues, pasándonos por 40, 50 gigavatios. Pero ya si se instala todo esto, y esto es con la capacidad actual. Si no hay más es porque las subestaciones no lo permiten. Recordemos eso, ¿de acuerdo? Esto es con la capacidad de red actual, os lo pongo ahí. Y la última herramienta, que esta ya es la definitiva, es el Trans-European Network de Energy, ¿no? Es un poco el, ¿cómo decirlo?, ¿no? La planificación a nivel europeo de las redes de transporte entre Estados, ¿vale? De las líneas entre Estados. Lo que se busca es hacer un mercado único de la energía a nivel europeo. El objetivo es asegurar interconexiones que hasta ahora era que cada país tenía que tener con el resto de los países vecinos una capacidad de cables del 10% de la potencia instalada. Esto es una trampa de la leche. Primero, porque España, por razones geográficas, está muy mal conectada con Francia. Entonces tiene una sobrecapacidad. Utilizar eso como argumento para aumentar la conexión es olvidarnos las barreras geográficas que existen, porque una cosa, o sea, sería una falacia argumentativa. Primero, ¿qué pasa? Que cuanto más instales, más interconexión tienes que instalar. Y es que además, por si fuese poco, ahora está pendiente de aprobar una actualización donde decimos, no, 10 es poco. Vamos a pasar al 15% de la capacidad instalada. Imaginaos cuando nos metamos con 200 gigas, que tengamos, olvidándonos de todo lo demás, 20 gigas de interconexiones son como 14 cables de 2 gigavatios que no sé ni por dónde los van a meter. Entonces, bueno, esto es un poco el mapa. La herramienta es el proyecto de interés común hasta ahora y después viene y ya se está anunciando el proyecto de interés mutuo, que es lo mismo, pero ya no solo dentro de la Unión Europea, sino de la Unión Europea con las periferias, que serían las interconexiones pues, con otros países, que luego hablaré muy de pasada. Entonces, voy rápido, que creo que me queda todavía un poquito. Los proyectos energéticos transfronterizos, que serían estos proyectos de interés común, se eligen en base a su capacidad de aumentar pues, algo que viene a ser el discurso oficial de seguridad energética, competitividad y contribuir a las metas climáticas, integración de renovables. Los beneficios, trámites sencillos, ventanilla única. Creo que el otro día lo estuve conectando un poco y creo que Julia comentaba, ¿no?, cómo había estos mecanismos de ventanilla única para que las grandes empresas puedan ir prácticamente como cuando vas, pues no sé, a la panadería, ¿no? Mayor publicidad y medios y luego acceso a financiación adicional, por ejemplo, a través del fondo Connecting Europe Facility. La interconexión eléctrica que va a través del Golfo de Vizcaya, esa tiene un presupuesto inicial de 1.800 millones de euros, donde 600 millones de euros, un tercio, iría como una subvención a fondo perdido, que son fondos europeos. Directamente, toma, que esto es necesario. O sea, para que veáis realmente el interés que hay por Europa por interconectar lo que sería el Estado, o la península, mejor dicho, con el centro, ¿no? Aquí tenemos un poco los proyectos que hay ahora mismo sobre la mesa. Tenemos la interconexión eléctrica a través del Golfo de Vizcaya, tenemos una interconexión que nos viene a partir de 2025 para Navarra y otra que viene para Aragón. Entonces, quiero hablar un poquito hacia dónde vamos, de esta situación de, digamos, de subestaciones. Con lo que está ya sobre la mesa pasaríamos a esta situación. Aparecería un refuerzo de la subestación de Olite, un refuerzo de Serna, una nueva subestación en Tierra Estella y otra en Olza que sería para alimentar al tren de alta velocidad. Todo esto, imaginaros el refuerzo de capacidad que va a haber para que vaya a haber muchos más proyectos que se puedan conectar a esta red. Pero por si fuera poco, tenemos también que las líneas, pues nos vienen unas cuantas, ¿no? Nos viene un refuerzo entre Tudela y Magallón, donde ya hay una línea de 220, otra de 400, pues va a ir otra en paralelo de 400 kilovoltios. Una muy importante y muy determinante es la que une el eje Muruarte-Castejón con Itxaso, porque claro, Euskadi es un gran consumidor con muy poca capacidad de producción. Y además está la interconexión con Francia. No olvidaros, en Gatica sale el cable que va hasta Francia. Entonces eso es una prioridad absoluta, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos otro refuerzo que iría a Tierra Estella y de allí a La Guardia. Esto en cuanto a líneas. Pero como si fuese poco,
nos viene el famoso proyecto de interés común 2.27, donde ya, lo veis ahí, pues ya la línea amarilla esa pues va para Francia y de Francia a donde tenga que ir, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender esos proyectos transfronterizos prácticamente como aspiradoras, que lo que van a dar es también una señal al mercado de realmente, oye, ¿no? Ancha es Castilla o ancha es la península, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que ver es, yo os ponía antes esto, pero es que ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Renovables hasta dónde? Y es en serio, porque claro, cuando metemos las fantasías del hidrógeno, las fantasías de que vamos a electrificar todo, ya lo que menos importa es cuánto consumimos a día de hoy, porque estamos inventándonos o imaginando un futuro donde va a haber pues, muchísimas más necesidades, porque todo lo que hemos hablado al principio, todo lo que ha señalado Adrián, todo eso es como si no existiese. Entonces, claro, incluso vamos a imaginar que esto fuese posible, vamos a imaginar que no hay límites, vamos a imaginar que, yo qué sé, que empezamos a extraer movidas en la Luna y esto es posible. Pues realmente habría que analizar cómo se están repartiendo los impactos, los beneficios y los costes. ¿Quién paga esto? ¿Quién se beneficia de esto y quién sufre esto? Pues los impactos desde la despoblación, desde la necesidad de impulsar procesos extractivos con minería, desde la afección a la biodiversidad, desde, vamos, todo lo que hemos comentado, el cambio climático, porque ya hemos dicho que para poner esto en marcha hace falta mucha energía fósil, en el momento en el que hemos decidido que no podemos seguir consumiéndola. Los beneficios. Red eléctrica, desde luego, y todos los fondos de inversión y todas las grandes eléctricas que entre todo el mundo estamos pagando la gran autopista, el gran mercado energético para que la energía vaya donde sea. Y lo estamos pagando nosotros. Nosotros no sacamos absolutamente nada de que ahora mismo en el Estado se vaya a generar energía. Cualquier fondo de donde sea puede venir, si respeta todos los condicionantes que hay ambientales y tal, puede ponerse en eso. ¿Qué vemos nosotros? Pues los cables, el paisaje, el medio ambiente, el tejido social y también los costes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que vía la factura tenemos ahí una parte que viene señalada que son los costes de todo este entramado de las redes. Entonces yo creo que algo que deberíamos plantearnos es por qué no tenemos que hacernos cargo de esto si el beneficio es, digamos, asfaltar, hacer un mercado, un supermercado de la leche, pues eso lo tendrán que pagar pues, los que van a vender ahí, no los que van a comprar, ¿no? Entonces, bueno, son reflexiones que, ya digo, incluso obviando todo esto, tenemos un sistema que es altamente injusto. ¿Qué pasa en el Estado? Lo mismo. Esto es el Estado a día de hoy. He puesto en verde aquellas comunidades que producen más energía renovable que la electricidad que consumen al año. Navarra estaría a lo que os he dicho, no lo veis, pero al 70%. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia esto. Va a haber ciertos núcleos de muy altamente consumidores. Y lo que tenemos es que sitios como Cantabria, no lo veis, pero aquí hay un 600%. O sea, Cantabria va a generar 6 veces la energía que necesita. Claro, existe un mallado eléctrico lo suficientemente donde la distancia ya no es un problema, ¿de acuerdo? En el Estado y más allá. Estos son los planes de desarrollo de represas que hay ahora mismo en los Balcanes. Asociado a ello hay cables de interconexión entre Montenegro e Italia, para que esto entre a Europa. O sea, los planes que no podéis ni contar el número de puntitos que hay. Bruselas ya dispuesta a estudiar la financiación para poder interconectar Italia y Túnez. ¿Para qué? Para dos cosas. Para poder implantar renovables en Túnez y traerlas por el cable y también para que parte del capital fósil vaya a Túnez, donde no se paga por las emisiones de CO2 e importen la electricidad sin computar dentro del espacio ECTS. Alemania, el Congo y el nuevo imperialismo energético europeo. Dentro de esta fiebre, pues ya hay dentro de los planes del hidrógeno, un poco unido a lo que comentabais antes, se habla de unos objetivos para dentro de Europa y se habla justo de 40 gigavatios fuera de Europa. Y a su vez ya nos hemos enterado que el gobierno alemán tiene una propuesta de unir a la construcción de una presa en el río Inga, que es un afluente del Congo, la represa más grande del mundo, más grande que las 3 gargantas chinas, para generar pues eso, 40 gigas, que una barbaridad de hidrógeno y traerlo en barcos. Y esto es un proyecto que parece que en su momento se rechazó, que era el proyecto de Desertec, que era prácticamente llenar el Magreb, el norte de África, de proyectos de renovables y traerlo por cables. Pues ahora ya también se empieza Igual ya no se habla tanto de forma indirecta, pero tenemos a día de hoy 2 cables entre Algeciras y Marruecos y ahora mismo se va a construir un tercero. Tenemos cables que unen Túnez con Italia. Tenemos una serie de que ya quizás no se esté sacando pecho con esto, pero eso está ahí, ¿vale? Bueno, voy a avanzar, que ya estoy en la media horita y con esto ya voy a ir acabando.
Creo que es muy importante, y aquí no voy a profundizar mucho, pues porque no me queda mucho tiempo y porque yo creo que realmente estamos en otro punto. Pero ya hay que empezar a imaginar, ¿no?, qué otro modelo queremos para Navarra y para cualquiera de los territorios que están sufriendo esto. Entonces, si tenemos que construir un modelo renovable, y no hablo un modelo basado en tecnologías renovables, sino un modelo basado en fuentes renovables, pensamos que esa energía de miles de años que podemos consumir en un segundo, ahora mismo tenemos que usarla al ritmo que llega. O sea, el cambio de chip, eso es para que veáis un poco lo que supone. No vale decir, vale, pues con ese combustible me hago una placa y lo aprovecho al ritmo que llega. Ya, con que has hecho la placa, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí esa trampa también hay que levantarla. Entonces, las renovables son intermitentes, hay una dependencia geográfica tremenda, hay una baja densidad energética, la tasa de retorno energética es baja, el tema de los materiales, que se me ha olvidado incluir, y la naturaleza modular. Más allá de intentar encajar esto en el sistema centralizado, que es herencia de los fósiles, tenemos que empezar a pensar en un sistema distribuido que sea bidireccional, donde la potencia o el poder, en inglés es lo mismo, power, se distribuya en los territorios, que el rol del consumidor cambie, que de alguna manera nos veamos también como agentes activos en esto de generar energía y en preocuparnos de las implicaciones, no solo produciendo, pero también, ahí hablo de gestión responsable, es decir, de alguna forma, esa fantasía que nos hemos montado de poder aislarnos de los flujos naturales, yo creo que es importante que veamos, a ver, que la energía viene, la tenemos cuando hay, nos tenemos que adaptar. Hay un poco también un proceso un poco de retorno, ¿no? Y sobre todo menos disponibilidad de energía, generando redes, que yo creo que era, no sé quién comentaba lo de la autosuficiencia conectada, ¿no? Intentar, vamos a hacer todo desde abajo y luego ya en clave de solidaridad hacer intercambios de energía de una forma justa entre territorios. Y esto lo meto como conclusiones. Creo que es muy importante que tengamos en mente que el modelo de transición actual es un modelo continuista que no se adapta a las características de las renovables ni cuestiona el consumo, y la transición energética requiere un cambio profundo de paradigma, requiere un cambio de la forma en la cual nos relacionamos con la energía, y creo que esto nace desde una planificación distinta, una planificación, aquí digo desde abajo, donde tengamos muy claro cuáles son las necesidades de la ciudadanía, saber cuáles son los falsos deseos de la ciudadanía, porque vivimos en una realidad y en una ilusión en la que no solo nadie nos ha preguntado que nos planteemos o que nos cuestionemos nuestros usos energéticos, sino que se nos ha invitado a que deseemos todo lo que haga falta, que ya va a haber, realmente hay un sistema que te lo va a dar. Entonces, se trata de acabar con esto, ¿no? Tiene que haber un cambio tecnológico, no lo negamos, renovables sí, pero no así, ¿de acuerdo? La capacidad de producción de los territorios tiene que ser evaluada, tenemos que hablar de intercambios entre territorios, y las interconexiones o el megaproyecto será lo último, si acaso, ¿vale? Pero no que realmente empecemos con una planificación desde la oferta, en la cual tú produces todo lo que quieras, que ya haremos la megared para que esta energía llegue donde haya alguien dispuesto a consumir, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias, pero antes de todo, pues animaros, porque desde Aliente pues, hemos organizado una manifestación en Madrid para la semana que viene, para el sábado, así que aquí os pongo el cartel, y yo creo que es necesario reivindicar otro modelo energético y una transición energética distribuida, justa y que ponga a las personas en el centro. Muchas gracias.